¿Cómo estamos? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, día jueves. Hoy estuvo muy caliente la acción política en la Cámara de Diputados de la Nación. Hubo dos sesiones fallidas, una para elegir autoridades, donde el oficialismo no logró conseguir el quórum para reelegir a Cecilia Moró. De todas maneras, va a ser Cecilia Moró presidenta de la Cámara de Diputados. Y la otra sesión fallida se dio para la creación de nueve universidades. Un tema que aquí en este programa nosotros lo adelantamos con la diputada Sabrina Ahmeyet el martes pasado, porque es algo que realmente merece otro tipo de mirada, una mirada un poco más seria respecto a qué tipo de política universitaria necesitamos, cuál es la política de educación superior que necesita la Argentina. Abrir por abrir universidades para que cada intendente del conurbano, 9 universidades, 7 en el conurbano, además de las que ya hay, es como darles un kiosco político a cada uno de los intendentes, ¿no? Y sobre todo en un año de elecciones donde el kirchnerismo apunta mucho a ganar la provincia de Buenos Aires y a utilizar presupuesto que viene de otras áreas, que no sea la de los municipios, sino, por ejemplo, de las cajas universitarias. ¿Quiénes van a salir perjudicados? Por supuesto, las grandes universidades, esto lo venimos contando, las que son las que dan clases, enseñan todas las carreras posibles, invierten en investigación, invierten en capacitación y, sin embargo, pierden presupuesto ante nuevas universidades que en definitiva no sabemos qué van a enseñar, pero que tienen una estructura administrativa que tiene un alto costo. Bueno, esto fue lo que no se sancionó porque no consiguieron quórum desde el oficialismo y generó un revuelo, un cruce de acusaciones entre el oficialismo y la oposición. Tema de acceso a la información pública, esto va a ser un tema que lo vamos a abordar de distintos lugares. En un ratito va a estar con nosotros el legislador de la coalición cívica, Hernán Reyes, porque la coalición cívica ganó o le ganó a través de la justicia, a través de un fallo en primera instancia, al Ministerio de Desarrollo Social, a Victoria Tolosa Paz, la posibilidad de acceder a información respecto a la distribución de los planes sociales en Argentina. Hay un manto muy oscuro alrededor de todo esto. Todos sabemos que el movimiento Evita, por ejemplo, recibe gran parte de los planes sociales que el Estado otorga, que pagás vos, que pago yo, que pagamos todos nosotros con nuestros impuestos, para hacer política. Pero ¿quién le otorga o quién decide, vos sí, vos no, cuando entregan los planes sociales? El propio movimiento Evita, porque está ocupando los cargos en el Ministerio de Desarrollo Social. Es decir, está de los dos lados del mostrador. Y esto hace que no sea transparente, en lo más mínimo, la ayuda social, que en un contexto como el que vive la Argentina, donde hay mucha gente que necesita ayuda social, porque mucha gente necesita de un plan, necesita de tener de un tipo una tarjeta alimentaria, para poder vivir mínimamente, para poder comer, porque casi la mitad de la población es pobre en la Argentina. Lo que le reclamamos al gobierno es una mayor transparencia, porque los que aportan, los trabajadores que aportan con sus impuestos para que el Estado tenga fondos para poder pagar planes sociales, tampoco la tienen, se la llevan de arriba. Hoy la inflación te come el poder adquisitivo y cada paquete de fideo de yerba que compras pagás un IVA altísimo que va al Tesoro Nacional para que el Estado pueda funcionar. Gran parte de ese funcionamiento va a la ayuda social. Entonces, por respeto a la gente que trabaja y que paga impuestos, que le cuesta mucho también, el Estado debería transparentar y dar toda la información respecto a cómo se distribuyen los planes sociales. De esto vamos a estar hablando con Hernán Reyes, pero en el medio de la falta de información pública o del acceso a la información pública, apareció otra polémica. La Auditoría General de la Nación, presidida por Jesús Rodríguez, le pidió al Ministerio de Salud todos los datos referidos a la compra de vacunas durante la pandemia. La compra de vacunas hasta ahora, que empezó a principios del 2021, o a fines del 2020 en realidad, cuando se firmó el contrato con el Instituto Gamaleya de Rusia en diciembre del 2020. Hubo una votación en la Auditoría General de la Nación y la mayoría oficialista del Frente de Todos impidió que la Auditoría General de la Nación tenga un fallo favorable para exigirle al gobierno que informe cómo fue la compra de vacunas. Hoy habló Carla Bisotti, la ministra de Salud, y dijo que no pueden dar esa información porque en los contratos de vacunas con los laboratorios y las farmacéuticas que nos vendieron vacunas, no solo a Argentina, sino a todo el mundo, hay cláusulas de confidencialidad. Por supuesto que las hubo y por supuesto que las hay, porque las vacunas salieron al mercado en una situación de emergencia, salieron en un momento con poca, digamos, con pruebas aceleradas. La pandemia hizo que los laboratorios sacaran al mercado vacunas que en otro momento hubiesen necesitado quizás mucho más recorrido, muchas más pruebas, distintas etapas, más años de elaboración y prueba para saber sobre su efectividad.
consiguieron cierta efectividad en la famosa fase 3 y salieron al mercado porque se necesitaban. No sabían si los efectos positivos de la vacuna respecto a la inmunidad iban a ser de 4 meses, de 6 meses, de 1 año, de 2. Bueno, hoy están demostrando que medianamente entre 4 y 6 meses es lo que duran, no se sabía al principio. Y los laboratorios fueron muy cuidadosos y pidieron esa cláusula de confidencialidad porque decían que no querían que en los contratos públicos con los estados aparecieran cláusulas que mostraran la cadena de producción, la forma en la cual se producían las vacunas, los componentes que tenían esas drogas, porque decían que eran para ellos secretos, porque todavía había una competencia que estaba en el mundo, por supuesto, por patentar nuevas vacunas. Y aquellos laboratorios que invirtieron e investigaron en sacar vacunas no querían ser copiados por otros laboratorios. Entonces, hasta ahí es entendible que esa cláusula de confidencialidad exista entre los laboratorios y los estados que compraron. Lo que no es entendible y que no se entiende de parte del gobierno nacional es que no nos puedan decir cuánto pagaron por cada una de las vacunas de cada uno de los laboratorios y si los laboratorios cumplieron con los contratos. En la Argentina se gastaron 1.733 millones de dólares. 1.733 millones de dólares para comprar 146 millones de vacunas, que es lo que compró Argentina hasta ahora. Ahora, ¿cuánto salieron las vacunas Pfizer? ¿Cuánto salieron las vacunas AstraZeneca? ¿Cuántos costaron la vacuna Moderna? ¿Cuánto costó la vacuna Sinopharm? ¿Cuánto costó la vacuna Sputnik V, que fue la que más compró Argentina en un principio? Bueno, de las primeras que te nombré, salvo la China y la rusa, podíamos tener información, porque los laboratorios no tienen problemas, son empresas privadas y dicen, mira, yo le vendí a Argentina tanta cantidad de vacuna a este precio, entregué tantas y acá está la factura. El problema son con los laboratorios estatales, el Instituto Gamaleya, que es el de Rusia, y por supuesto el gobierno chino, que también son laboratorios estatales y públicos. No sabemos a esta altura del partido si Rusia cumplió con el acuerdo que tenía con Argentina para entregar. Recuerden que en su momento el presidente Alberto Fernández dijo que en diciembre del 2020, dijo en marzo del 2021 tenemos 20 millones de argentinos vacunados con la primera y segunda dosis. O sea que entre enero y febrero iban a llegar 10 millones de la primera dosis y 10 millones de la segunda. Todavía no llegaron esas 20 millones de dosis. Sabíamos que Rusia había pedido un pago anticipado, lo habían reconocido mismos funcionarios que estuvieron en la negociación. ¿Cuánto le pagamos a Rusia? ¿Cuánto pagamos cada vacuna? ¿Cuántas vacunas llegaron y cuántas pagamos nosotros? ¿Cumplió el Instituto Gamaleya y el gobierno de Rusia con nosotros con el contrato? ¿Cumplió China con el contrato? Porque justamente, fíjate que hubo dos inconvenientes respecto a la información que hubo con estos laboratorios. Yo recuerdo que el presidente Alberto Fernández dijo en un momento, con Ginés González García a su lado, que la vacuna estaba aprobada para adultos mayores de 65 años. Eso fue un viernes. El lunes a la mañana en una conferencia de prensa le preguntaron a Putin en Moscú si se había vacunado. Dijo, no, tengo 68 años. La vacuna no está aprobada para mayores de 60. Y acá ya decían públicamente el presidente que está aprobada. Ni siquiera tenían esa información. Lo mismo pasó con la vacuna china, cuando la ministra de Salud dijo que estaba aprobada en 500 millones de menores en China. Dijeron un número, una locura, no hay 500 millones de menores de 12 años en China, por lo pronto, y que se había probado ya en China comprobadamente. Y el gobierno chino dijo que esa vacuna, la Sinopharm, no estaba siendo probada, todavía autorizada para menores de 12 años. O sea, la información que se manejó respecto al alcance de esta vacuna como fármaco nunca fue clara de parte de los funcionarios del gobierno. Bueno, mucho menos claro es cómo se compraron, si los contratos se cumplieron y cuánto pagaron por cada una de esas vacunas. Esta es una deuda que tiene el gobierno de Alberto Fernández con todos los argentinos, no con la Auditoría General de la Nación, no con la oposición, con todos los argentinos, porque atravesamos una crisis, atravesamos una pandemia que dejó casi 140.000 muertos, que dejó millones de enfermos, que nos castigó duramente y que pudimos sobrellevarla gracias a esas vacunas. Lo que nosotros necesitamos saber es cómo se gastaron esos 1.733 millones de pesos, de dólares, perdón, y quiénes nos vendieron, a cuántos nos vendieron, como cualquier contrato, como cualquier licitación pública sobre un servicio o un producto, debe ser absolutamente transparente. La confidencialidad está respecto al contenido de los fármacos, no en cuanto a la compra y venta de un producto. Que no nos mientan, no nos dejemos engañar y que transparenten una información de algo que todos merecemos saber. Quédate con nosotros hasta las 10 de la noche. Esto Hoy Nos Toca aquí en el canal de la Ciudad.
Lo que tiene que quedar claro es que no es una facultad de la presidencia dejar en suspenso. La única facultad de la presidencia es la de comunicar la decisión de los bloques al Consejo de la Magistratura, cosa que hizo, que el Consejo aceptó, que la Corte Suprema aceptó la semana pasada, diciendo que los diputados estaban en condiciones de asumir, no así los senadores. El Consejo de la Magistratura es el ámbito que ni más ni menos trabaja sobre la conducta de los jueces, la que puede expulsar jueces, entonces la que juzga la conducta de los jueces. Y esto es un ámbito que al kirchnerismo le interesa. Yo creo que son, caprichosos, que cuando los fallos les gustan, los festejan en Twitter, en los diarios, en las radios. Y creo que cuando los fallos no les gustan, tienen en esta actitud de irse enojados. No voy a tolerar más, como militante política, el maltrato que recibo como mujer por parte de determinados actores del bloque de la oposición. Argentina no pagó por vacunas que no llegaron. Argentina, todas las vacunas de Sputnik que todavía no llegaron no están pagas. Las vacunas de CanSino que no llegaron no están pagas. Argentina cumplió con esa situación y con un pedido de confidencialidad de la industria farmacéutica. Algunos dicen que le sacamos al kirchnerismo la bandera de la educación pública. No es así. La realidad es que nunca la tuvieron. Y nunca la tuvieron porque no les interesa. Es otra de las mentiras del relato kirchnerista que en este caso la pandemia se ocupó de desmentir. Bueno, arranca Hoy Nos Toca. ¿Cómo te va, Lean? ¿Cómo estás, Daniel? Bien. Ayer hablamos de fútbol todo el programa. Hoy volvemos a Estudio fútbol ayer. Fue estudio fútbol, pero hoy volvemos a la normalidad. Así es. ¿Novedades en los mercados? No, el dólar está cayendo, está bajando. El Banco Central está acumulando reservas desde que implementó el dólar soja 2.0. Pero diciembre, hoy es 1 de diciembre, se viene con aumentos que van a golpear muy fuerte a la clase media, porque estamos hablando de combustibles, de salud, de educación. Sí. Si querés, en un ratito, en lo que va del programa, te voy contando en qué áreas van a ser los aumentos de diciembre y qué inflación está proyectada para noviembre, que es el dato que nos falta saber. Bueno, si bien faltan 10 días, 12 para que el INDEC dé a conocer la inflación de noviembre, algunas consultoras adelantaron algunos números, después nos contás más o menos cuál es la expectativa de inflación de noviembre. Sí, te tiro una pista. El piso sigue siendo 6%. Alto. Muy alto. Bueno, vamos a hablar un poquito de política nacional, un poquito de lo que yo te decía respecto al acceso a la información pública. Bueno, también pasa con los planes sociales, también pasa con otras actividades que tiene el gobierno que no da la información que debería dar cualquier gobierno cuando transparenta lo que es el acceso a la información pública. De esto vamos a hablar con el siguiente invitado. Se trata de Hernán Reyes, que es abogado, integra la Mesa Nacional de la Coalición Cívica ARI y además es legislador porteño por Vamos Juntos. ¿Cómo te va, Hernán? Buenas noches. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gusto. Gracias por venir. La Coalición Cívica hoy consiguió un fallo en primera instancia para que Victoria Tolosa Pala, ministra de Desarrollo Social, dé información respecto a la distribución de los planes sociales o al otorgamiento de los planes sociales. Sí, exacto. Porque ustedes pidieron esa información por los canales normales y no la obtuvieron. En el mes de julio pedimos la información al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación sobre qué. No sobre los planes sociales que van a las personas, que van desde el Ministerio a las cooperativas y de las cooperativas a las personas. Y ahí apareció el famoso 5%, ¿te acordás? Claro. Lo que nosotros pedimos es información precisa sobre la transferencia que va del Ministerio de Desarrollo Social a las cooperativas, a los dirigentes de las cooperativas. ¿En carácter de qué? De subsidio, de crédito no reembolsable. Estamos hablando de transferencias millonarias, de 100 millones, 200 millones. Hace poco hubo una grande al movimiento Evita. Exacto, 220 millones. 200 millones de pesos, sí. Que nosotros también nos presentamos ante la Oficina Anticorrupción para que investiguen si ahí no hay conflicto de interés. En tanto, esa cooperativa es parte de la Federación Evita LTDA, que es parte del movimiento Evita. Lo que nosotros decimos es, la transferencia más grande no está en los planes potenciar a las personas. La caja más grande del financiamiento político del movimiento Evita está a través de los convenios que maneja Pérsico dentro del ministerio y se la da al movimiento. Le pedimos que vale aclarar que quienes reciben, el movimiento Evita reciben estos subsidios y estos préstamos, no sé cuál es el formato en el cual reciben estas cooperativas, son otorgadas, o quien decide quién se lo da, por funcionarios que son miembros del movimiento Evita. Exactamente. Ahí está el dilema. Y
Y lo loco es que no es solo dentro del Ministerio de Desarrollo Social, con Emilio Pérsico. Cuando vos vas al INAES, que es el organismo que controla, audita y le da la personería a las cooperativas, ¿quién está? Alexander Roy. ¿De quién? Del Movimiento Evita. Y cuando vos vas a la Dirección de Fiscalización y Control de las cooperativas, que son las que revisan los papeles, a ver si existen, si no existen, si cumplen con la normativa, ¿quién está? Magalí Moya, que es del Movimiento Evita. Claro. Entonces, hay una organización montada dentro del Estado para la administración de una caja multimillonaria que es para financiar su carrera política. Hace un tiempo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner le apuntó a los planes sociales diciendo que el Estado no podía tercerizar en estos movimientos sociales tareas que son intrínsecas del Estado. Sin embargo, en las últimas semanas hubo un acercamiento entre Pérsico y Máximo Kirchner. De hecho, Máximo Kirchner fue al último acto de Cristina. ¿Vos crees que a la vicepresidenta le interesaría conocer esta información que ustedes están pidiendo o que ya hay un pacto y eso no se va a conocer? No le interesa nada de lo que nosotros pedimos. A ella le interesa ordenar su esquema de poder político. No le interesan las personas, sin ninguna duda, y cualquier diferencia que pueda tener con Pérsico es circunstancial, en tanto no se alinea a su proyecto de poder. Yo quiero dar este dato, Daniel. El problema del Plan Potenciar Trabaja tiene dos problemas graves. Uno, la corrupción, la intermediación, el uso de las personas. Pero hay otro que es un poco más sofisticado, si querés, que ¿cuál es? En la Argentina, con 40% de trabajadores en la informalidad, con 50% de niños pobres, no hay política de empleabilidad. ¿Por qué? Porque la política de empleabilidad, la silla de la política de empleabilidad está ocupada por el Plan Potenciar Trabaja, que lejos de ser una política de capacitación para la inserción de esas personas al mercado de trabajo, es una política que está pensada para transferir recursos para hacer política. Entonces, vos tenés doble problema. Millones de pesos que los contribuyentes pagan al Estado, que se malversan, y encima no hay nadie ocupándose de un problema gravísimo en el país, que es la empleabilidad. Nuestros trabajadores son inempleables. Vos cuando hablas con empresarios, me pasa a mí, y le decís, vamos a fomentar a través de financiar 50 del salario mínimo vital y móvil, a quitar cargas impositivas, te dicen, no, yo lo que necesito es personas capacitadas. Entonces, ese programa que debería estar pensado para eso, ocupa la silla y nosotros no tenemos respuesta. Hernán, pero por ejemplo con el Plan Potenciar Trabajo, el fiscal Guillermo Marijuán pidió información sobre más de 250.000 planes que podían tener algún tipo de anomalía o estaban mal otorgados. El Ministerio de Desarrollo Social respondió dándole de baja 2.500, muchos de ellos personas fallecidas, que alguien con un poder seguía cobrando, pero dio de baja 2.500. Marijuán le pidió a Carlos Castañeto de la AFIP que cruzara datos y Castañeto le confirmó, estamos hablando de organismos estatales del mismo gobierno, le confirma al fiscal Marijuán que siga habiendo 250.000 personas que cobran un plan Potenciar Trabajo que tienen o compraron dólares en los últimos 6 meses o tienen más de una propiedad o graban bienes personales. Es decir, gente que no necesitaría cobrar un plan que en definitiva es la mitad del sueldo mínimo vital y móvil, que es una ayuda social. Pero eso no son 1.000, ni 500, ni 300, son 250.000. Ante un universo de 1.300.000 planes, es prácticamente el 20% que está dentro de algún marco de regularidad. Es que es absoluto, es que no hay ningún tipo de control y de transparencia. Por eso cuando te describía el mecanismo, el ecosistema es perverso, porque son los mismos que diseñan, distribuyen, fiscalizan y reciben los planes, quienes dan la información. Nosotros, cuando hicimos el acceso a la información pública, dijimos, queremos saber dónde están todos esos planes. El 50% de los planes están en la provincia de Buenos Aires y dentro de eso el 50% está en La Matanza. Cuando vos le decís cómo se distribuyen, solamente dan información sobre el 60%, es decir, dónde están. El 40% no saben dónde están, o por lo menos no te lo quieren decir. Dónde están, en qué cooperativas están y qué tareas se están prestando. Porque acá lo que hicieron es simulacro de una organización productiva, que es una cooperativa, que supuestamente contrata con el Estado, que produce un bien o presta un servicio, y esas personas trabajan. Eso es mentira. Las personas no prestan, en su gran mayoría, hay cooperativas que sí, pero en su gran mayoría las personas no prestan tareas, están a disposición del puntero, del dirigente de turno, perciben un dinero a cambio de su participación política en el movimiento, entregan parte de eso, pero lo fundamental es que justifican la transferencia de los subsidios. Pensá esto, no es política de empleo, terminan siendo, cuando vos preguntás a qué se dedican, la mayoría son comedores comunitarios, con lo cual también hay un problema grande en el país,
que si vos decís, che, pará, vamos a hacer política de empleo, vamos a cambiar este plan y vamos a poner capacitación, lo que vas a desbancar es una política de asistencia alimentaria. ¿Se entiende el problema? 50% de los chicos pobres. Nuestra política de empleo es transferencia interminada con corrupción y financiamiento de la política y en realidad son comedores comunitarios. Está todo mezclado y el Estado corrido en beneficio de dirigentes y punteros políticos. Hay un grave problema que atraviesa al gobierno, digamos, prácticamente en todas las áreas. Acá estamos hablando de política social. Yo recién en el comentario editorial comentaba lo que está pasando con el tema de las vacunas, que es similar, digamos. El gobierno te dice, mira, hay un contrato de confidencialidad con los laboratorios que vendieron vacunas, no te puedo decir, dar información. Y lo que le está pidiendo, o lo que quería saber la Auditoría General de la Nación, no es el componente farmacológico de cada droga, que eso sí es confidencial porque eran vacunas que salieron al mercado en etapa de prueba por la pandemia, etc. Hay un montón de explicaciones y es realmente en todos los países ese contrato, esa cláusula de confidencialidad existe. Lo que no existe en otros países es que te dicen, tal laboratorio nos vendió tantas vacunas, entregó tanta y la pagamos tanta. Acá sabemos que se gastaron 1.733 millones de dólares, pero no sabemos, por ejemplo, si el Instituto Gamaleya cumplió y cuánta plata le dimos. Mentira. Y cuánto pagamos la vacuna. Es mentira. En todos lados niegan a dar la información porque están todos los dedos pegados. Hay que abrirlo con la justicia. En todos lados, no el resto de los países acá. No, en todos lados del gobierno. Vos vas a desarrollo social, no te lo dan. Sí. Vas a AISA, no te quieren dar la información. La auditoría no le quieren abrir los contratos de las vacunas. Y es mentira que no la pueden dar. Está el sistema de tachas. Si hay algo que no se pueda dar a conocer porque hay confidencialidad, en todo caso se hace un apartado y se abre la información. Me acuerdo de lo que fue un antecedente. Chevron y YPF. Claro. Una discusión muy grande que lo terminaron abriendo esa info porque no la querían abrir. Había un senador socialista, no recuerdo el nombre, que ganó en la justicia, pero que fue un fallo también raro, no recuerdo el nombre de este senador, un senador del partido. Giustiniani, sí. Que ganó ante la justicia un fallo, pero la justicia le permitió acceder a él al contrato de Chevron y YPF, pero no darlo a conocer públicamente. Era un poco raro también eso, ¿no? Pero en definitiva lo que vos tenés es que no hay una oscuridad respecto del control público de los contratos. Entonces, ahí en vacunas también es evidente que no hay transparencia. Acordate en aquel momento lo que fue que Cristina jugaba al TEG con la salud de los argentinos, haciéndole el guiño a Putin con la Sputnik, mientras nosotros necesitábamos abrirnos al mundo. Traer vacunas de cualquiera, claro. De mucha necesidad, y ella quiso hacer su política de cabotaje tratando de quedar bien con Putin en ese momento. Pero fíjate que nos vamos a un contrato de vacunas de 1.700 millones de dólares, nos vamos a políticas sociales que se invierten gran parte del presupuesto de ayuda social de la Argentina, que yo decía, por respeto a la gente que trabaja y paga impuestos, que nutre de una caja o al Estado de fondos para poder llevar adelante esa política social, ni siquiera te transparentan eso, no te muestran cómo se gasta la ayuda social. Pero mirá este punto también, y lo traigo a colación. La diputada Karina Banfi pidió a la Secretaría General de la Presidencia información respecto a cómo gasta y la primera dama, Fabiola Yáñez. ¿Qué gasta? ¿Cómo gasta? Si tiene empleados, si cobran sueldo, de dónde salen los recursos. Secretaría General de la Presidencia dijo que no le iban a contestar porque Fabiola Yáñez no está dentro, no es funcionaria, pero usa el helicóptero presidencial, gasta, hace, de hecho, durante la pandemia iba a inaugurar escuelas, hacía actos oficiales. Fue a la justicia, ganó en primera instancia. ¿Qué hace la Secretaría General de la Presidencia? Apeló. Fue a Cámara. La Cámara hace poco le volvió a dar la razón a Banfi. Volvió a apelar. O sea, no te dan la información de lo que gasta la primera dama. O sea, que debe ser ínfimo el gasto, por más grande que pueda ser, al lado de estos contratos multimillonarios. O sea, están negados a dar a conocer la Están negados porque hay una apropiación de lo público, hay una apropiación del Estado, hay una confusión enorme. Y eso viene dado de hace muchos años en el peronismo y particularmente en el kirchnerismo. Creen que el hecho de ganar una elección los habilita a hacerse dueño. Entonces, a ser dueño de las instituciones y de los recursos públicos. Y cualquiera otro que se atreva a preguntar es un atrevido. ¿Qué estás haciendo? No te lo voy a dar, no te corresponde. Y te dicen, no te corresponde ganar una elección, no te corresponde yo gané, yo gobierno. Entonces no te muestran ni siquiera las empresas públicas, ni lo que gasta Fabiola, ni dónde van los planes sociales. Es la cooptación. Por eso es fundamental ahí, Daniel, entender el valor de las instituciones. No desde un punto de vista moral o romántico. El valor de las instituciones en punto de vista práctico.
Si nosotros no vamos a una Argentina que respete algunos procedimientos, que se funde en la ley como mecanismo de dirimir conflictos, como mecanismo de transparencia pública, lo que vamos a hacer es seguir construyendo cuevas corruptas, oscuras, que lastiman a las personas. Vos decías, nosotros los contribuyentes en planes sociales, que pagamos impuestos para ayudar a las personas que lo necesitan. Claro. Somos víctimas de esto. ¿Saben lo que son los que están del otro lado? También víctimas. Cuando ven que van 0,3% del Producto Bruto intermediado por organizaciones sociales que no las hacen más prósperas a esas personas, porque no le dan la capacitación, porque lo único que están pensando es cómo sacar su propia ventaja. Entonces vos tenés víctima el que da, víctima el que recibe, en el medio de la intermediación de la corporación política en beneficio Ahora, o de su bolsillo o de su carrera personal. Ya hay una cadena de ayuda social, Estado, organizaciones sociales, dirigentes sociales, punteros barriales, que está absolutamente descompuesta. Sí. ¿Cómo haces para te toca ser gobierno, decir, bueno, yo quiero invertir este dinero en ayuda social, pero transparentarlo? Hay que romper con ¿Cómo la haces? extorsión. ¿Pero cómo, Mirá, cómo haces? Directo con las personas y diciéndole a las personas, nosotros no somos una amenaza respecto de lo poco que tenés, nosotros somos una esperanza para que puedas salir adelante. ¿Qué le dicen estas personas? ¿Qué le dicen los movimientos sociales a las personas que están en esta situación? Le dicen, ¿vos tenés poco? Estos que vienen te van a sacar lo poco que tenés. ¿Qué decimos nosotros? Ni uso ni abandono de las personas. Nosotros vamos a correr la intermediación, pero no las vamos a abandonar. ¿Estás haciendo una autocrítica de lo que fue la política social durante el gobierno de Macri? Porque durante el gobierno de Macri no pasó eso. ¿No pasó qué? De romper con la intermediación. Se siguieron dando planes, el movimiento Evita recibió también mucho Es cierto, dinero. nosotros tuvimos un crecimiento de los planes sociales durante el gobierno de Macri. Entregamos con 500.000, hoy hay 1.300.000. Es interesantísimo lo que planteas. Yo creo que parte de nuestra discusión en aquel momento, yo valoro la gestión de Carolina, porque en ese momento nosotros teníamos una situación también de alta crisis social y de alta vulnerabilidad política y había que poder dar respuesta. Ahora, yo creo que el próximo gobierno de Cambiemos lo que tiene que hacer es compensar esa asimetría en términos de factores de poder. Y para eso hay que involucrar a la sociedad y ponérsele de igual a igual al PJ. ¿Cambió el escenario? O sea, ¿la sociedad cambió? ¿Esta sociedad no es la misma del 2015? ¿Cambió? Por ejemplo, respecto a lo que dice Leandro, ¿va a exigirle a un nuevo gobierno esa transparencia? Cambió la sociedad, cambió la realidad y cambiamos nosotros. Porque aprendimos. ¿Qué aprendimos? ¿Qué es mi visión? Vos al PJ hay 3 formas de relacionarse. Creo que la peor es la de pactar gobernabilidad y pedirle perdón y pedirle permiso. Ahora, también sé, y no soy ingenuo, de que hay factores del poder que están latentes en este momento, que cuando gobernemos nosotros se van a activar y nos van a condicionar en la calle, en los sindicatos, en muchas empresas. Hay una corporación, una burocracia que se va a resistir. ¿Cómo compenso eso? Con el apoyo social. ¿Cómo tengo apoyo social? Construyendo confianza y diagnosticando colectivamente. Ahora, en ese diagnóstico y en ese apoyo social también es de los sectores populares y también es de los trabajadores. Porque lo paradojal es que el kirchnerismo parece ser que reivindica la posición de los pobres y de los trabajadores, pero tenemos cada vez más pobres y cada vez trabajadores en peores condiciones. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que decir? Miren, esto hay que cambiarlo. Y la salida es colectiva y es con todos. Y en ese sentido es que nosotros tenemos que tener mucha conversación con la sociedad y ¿qué? E ir a fondo con la reforma. Un modelo de política social, ahora que ustedes, la coalición cívica, se involucró mucho en este tema en cuanto a ir a la justicia para transparentar por lo menos la información y saber qué está pasando ahí adentro. ¿Un modelo de política social nacional es el que se está llevando adelante en la ciudad ahora? ¿Te parece que es correcto el de ahora, el que se hace en el gobierno porteño? En la ciudad estamos con una mirada distinta respecto de cómo abordar la problemática social. Tuvimos una ley de integración productiva, tratando de fomentar y facilitar el desarrollo económico en los barrios populares. Tenemos mucha capacitación a través de los CEDEL, los Centros de Capacitación Laboral, a través de capacitación en oficios digitales. Tenemos mucha vinculación con algunos sindicatos en lo que son las capacitaciones específicas. Pero si me preguntás cuál es el modelo, si querés, miren, hay... Porque también es cierto, perdón que te diga esto, también es cierto que, no digo que sea sencillo, pero hacer política social en la Ciudad de Buenos Aires es mucho más fácil digo, mucho más... Los caminos son mucho más directos que en el conurbano. El conurbano hay un entramado descompuesto, como el que hablamos recién, que hace 20, 30 años que está. Te doy un dato. En la Ciudad de Buenos Aires, Plan Potenciar Trabaja, ¿cuántos hay? Creo que muy pocos. 50.000. Pero ¿sabes cuál es la diferencia?
Hay dos formas de gestionar los planes de potenciar trabajo, a través de unidades de gestiones gubernamentales o unidades de gestión no gubernamental, a través de intendencias o gobiernos provinciales o a través de cooperativas. En la ciudad está todo a través de las cooperativas. Es decir, la ciudad como Estado no percibe ningún plan potenciar trabajo para la aplicación de esa política pública. Lo hacen todos a través de las organizaciones políticas afines al gobierno. Pero te quiero dar este dato. Vos me decís, ¿cuál es el modelo de política social que nosotros tenemos donde nosotros podemos inspirarnos? Es en la experiencia del Toti Flores en La Matanza. Una experiencia pequeña, pero muy potente. Toti en La Ferrer, hace muchos años, decidió no recibir planes trabajar. Dijo, yo no recibo eso y se quedó solo. 10, 20 cooperativistas. Juanita. En La Juanita. Y dijeron, nosotros tenemos que organizarnos para generar empleo. Y vos vas ahí, y es un caos creativo, es un caos de trabajo. Entonces tenés el potrero digital, tenés el call center, tenés el Banco Santander que se logró, tenés el jardín, tenés el taller textil, tenés la panadería con el famoso pan dulce, que ahí recomiendo a todos que compren el pan dulce del Toti porque ahora largamos esa campaña para financiar. ¿Y qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Capacitación para el empleo. Entonces, si vos me decís, ¿qué vamos a hacer nosotros? Es cambiar la razón de ser de la organización social. En todo caso, la organización social, la sociedad civil, tiene que estar cerca de las personas para asegurar que puedan adquirir todas esas capacidades que el mercado de trabajo demande para tener prosperidad y autonomía. La organización social es fundamental, pero no para la intermediación y el sometimiento, es para facilitar, para cooperar. Ese modelo, con esos valores, con ese testimonio de Toti en La Matanza, escalalo a nivel nacional con una visión, una potencia de todos los recursos. Eso cambia la Argentina. Y yo te puedo asegurar, Daniel, todos dicen, pues hay un discurso, ¿no? Que no quieren, mentira, la gente quiere laburar. Es mentira. No, son vagos, son planeros, es mentira. Las mujeres que van, con los pibes, 2 pibes en los brazos, una mochila con el agua y el sanguchito para pasar 12 horas, 14 horas, 18 horas. Prefiero tener un trabajo. Quieren laburar. Y nosotros no tenemos que caer en el error de cuestionar a esa persona. Esa persona, yo te aseguro que si vos le das la confianza de que puede estar mejor, va a decir, yo me voy con vos. Pero bueno, esa mirada hay que tenerla en Argentina. Por eso yo digo, ni uso ni abandono. El gobierno nacional, el kirchnerismo está usando a los pobres. Y hay otros que plantean abandonarlo. Nosotros ni uso ni abandono. Hernán, uno de los sectores de la política, te saco un poquito de la gestión y te llevo más a la política partidaria y elecciones el año que viene, uno de los sectores que más se entusiasmó con la candidatura a jefe de gobierno de Fernán Quirós es la coalición cívica. La propia Leita Carrió dijo que era una luz de esperanza. Yo también. Bueno, vos hoy te vimos en una reunión a la mañana trabajando con Quirós. A mí se me ocurre preguntarte, uno lo conoce a Quirós y la verdad que hizo una buena gestión con el tema de la pandemia, es un buen médico. Ahora me pregunto, ¿no? Vos lo conocés más, por supuesto, pero jefe de gobierno tiene que atender la obra pública, tiene que atender el tránsito, tiene que atender las demandas de los vecinos, tiene que atender la economía, el financiamiento, los créditos internacionales, la vivienda, el desarrollo social. Diga, ya no es solo la política sanitaria, que es su especialidad. ¿Lo ves a Quirós con capacidad para administrar todo esto y por qué? Sí, lo veo. Creo que tiene la inteligencia y la sensibilidad y la visión para administrar la Ciudad de Buenos Aires, sin duda. En la pandemia, administrar ese conflicto no fue administrar solamente una cuestión clínica o sanitaria. Administrar el conflicto de la pandemia en su momento fue administrar tensiones políticas y la coordinación de un gobierno entero. Nosotros en el gobierno de la ciudad, tanto Poder Ejecutivo como Legislativo, nos pusimos a disposición de esa crisis sanitaria. Y esa crisis sanitaria, pero que también fue económica, fue política, fue de comunitaria, estuvo liderada por Horacio y estuvo liderada por Fernán. Y fue exitoso. Entonces, ahí no tengo ninguna duda, pero ninguna duda que, viste como dicen en el barrio, che, le da, pero le sobra. Y vos decís, che, pero capacidad entonces sobra, y carácter, y le sobra. Pero entenderás que es una faceta que Quirós debe dar a conocer también, ¿no? Porque digo, uno lo conoce probo en lo suyo, que es la salud, pero en otras áreas, yo por ejemplo, lo digo Hernán. No lo escuchaste hablar. No lo escuché hablar de educación, no lo escuché hablar de obra pública, no lo escuché hablar de economía. La verdad y yo creo que lo sigo como a todos los actores de la política argentina, pero no lo he escuchado hablar de eso. Sí, es cierto, y yo creo que va a tener oportunidad de hacerlo, y creo que ahí va a poder dar a conocer su pensamiento, su plan de gobierno, su visión respecto de las diferentes áreas. Pero si hay algo que te puedo anticipar de lo que él
bueno, nos planteó a nosotros y lo planteó públicamente. Y que yo coincido porque me atrae esa idea respecto del desafío de la ciudad, que es decir, una mirada humanista. Y yo creo que en la ciudad, durante los 2 gobiernos de Horacio, hicimos muchas cosas para las personas. Infraestructura, normativa, ¿no? Una buena transformación en las calles de la ciudad, en las plazas. Entonces, lo que viene ahora es una etapa de cómo consolidamos todo eso, cómo mejoramos todo eso dado y cómo incorporamos el valor de hacer cosas con las personas. Y esto tiene que ver con la posibilidad de explotar el talento creativo, el talento emprendedor, el desarrollo económico de la ciudad, sus industrias culturales, en poder entendernos mejor y cooperarnos mejor comunitariamente. Me parece que ahí hay una mirada que es un salto hacia adelante de la ciudad y que necesita, porque la verdad la ciudad necesita también una renovación respecto a ideas que son muy buenas, pero que ya llegaron a su punto cúlmine, ¿no? Lo de la coalición cívica con Quirós, ¿es solo un apoyo electoral o ustedes tienen la vocación de integrar un eventual gobierno de Quirós en la ciudad? Nuestro apoyo con Fernández es total en el sentido que es electoral, es sobre la visión programática, queremos discutir, llevar nuestras propuestas. Nosotros tenemos muchos años en la Ciudad de Buenos Aires y tenemos una visión sobre la vivienda, sobre el desarrollo económico, sobre el ambiente, sobre las pymes. Y la queremos ofrecer humildemente para que él también pueda valorarla. El día de mañana se verá. Te diría, Paula Oliveto, ¿te parece una buena candidata a vicejefa? A mí me encanta, Paula, me encanta a vice, a jefa. Pero bueno, son los tiempos de la política. Yo te digo algo, nosotros vamos a ser protagonistas de la próxima elección. Con candidatura, sin candidatura, yo creo que la coalición cívica... Bueno, Carrió amenaza, ¿no? Carrió dice, si no hay una lista que me garantice transparencia, yo juego. Bueno, a presidenta también, sí. ¿No? Y bueno, por esto que te digo, nosotros lo que no queremos es... tenemos como dos decisiones, ¿no? Lilita me parece que nuestras decisiones son un poco seguir el legado de Lilita. No venimos a surfearla ahora en la política. La coalición no va bien, no va mal. Somos nítidos. Entonces, en esta elección no venimos a hacer que pase. Venimos a decir lo que pensamos y a tratar de que eso suceda. Y lo otro que tiene que ver con nuestro temperamento, nuestra historia, es no andamos especulando, ¿no? O sea, no, nos gusta y estamos. Sentimos que tenemos que bancar y bancamos. En la dura, en la difícil, con mucha posibilidad de éxito o con poca posibilidad de éxito. Y este apoyo a Fernán Quirós, que fue presentado por el propio Horacio Rodríguez Larreta, esta forma en la cual vos te expresás, también uno podría hacer 1 más 1, 2. Lo traslado a nivel nacional, la coalición cívica se siente más cómodo con una candidatura de Rodríguez Larreta que con una de Patricia Bullrich, por ejemplo. Bueno, a mí me parece que yo sé que no está discutido en el Congreso, ustedes discuten, son más orgánicos para discutir. Nosotros sí, ahora tenemos, mañana justo tenemos el Congreso Federal del Partido, elegimos nuevas autoridades y ahí también nos daremos este debate. Yo creo que para una definición explícita de una candidatura a presidente falta tiempo o que falta discutir todas estas cosas. Ahora, si vos me decís a mí, yo creo que hay algo de la traducción de Horacio en términos de su temperamento, a ver cómo decirlo de otra manera. Me parece que la gestión de Horacio es toda una declaración de principios y es toda una declaración política en sí mismo. Haber resistido los embates del kirchnerismo en todo sentido que hemos soportado durante estos años en plena pandemia, es un modo de decir, miren, yo me planto de manera inteligente en beneficio de las personas. Pues nosotros resistimos. Quita de coparticipación, cierre de escuela, aumento de impuestos. ¿El fondo de la policía? Fondo de la policía, no transferencia de terrenos. O sea, no nos han votado en la legislatura de la ciudad. La ley, en todas las ciudades de la Argentina, en todas las provincias, se votó una ley de emergencia económica y sanitaria en pandemia. Acá votaron en contra. Entonces, ahí hay, en ese temple de Horacio en la gestión, me parece que hay dos cosas. Una visión de futuro respecto de cómo gobernar la Argentina y también un modo de enfrentar y de resistir a los embates del kirchnerismo de una manera muy determinada. Hernán, vos sabés que no hay información detrás de esto, sino intuición, no sé, un poco si querés ponerle quizás hasta una especie de análisis de un escenario, supuesto hipotético escenario político, ¿no? Yo creo que los veo, Patricia Bullrich, a Horacio Rodríguez Larreta, no sé, Manes, Gerardo Morales, gente que dice, no falta, pero estamos trabajando en la candidatura, se están perfilando dentro de Juntos por el Cambio, cómo liderar ese espacio opositor que ganó las últimas elecciones de término medio. Yo tengo la impresión de que todo eso
cambia si juega Macri y juega Cristina. Me da la impresión de que si juega Macri y juega Cristina, si decide, pues yo creo que uno habilita al otro. Sí, claro. Uno habilita al otro porque los dos son dueños del núcleo duro de votos de cada uno de sus espacios, los dos con una imagen negativa alta si se quiere, pero si tienen que competir entre ellos, esa imagen negativa se va a diluir. O sea, la polarización les va a blanquear esa posibilidad. Digo, me da la impresión de que cambiaría el escenario. Es una posibilidad. Yo no sería tan determinante respecto de que si Macri decide dar el paso, resuelve todo el conflicto. O, no digo que lo resuelva, pero lo cambia. Me parece que sí, desde ya. O sea, si Macri decide competir en las PASO, es un jugador súper relevante para el Vamos Juntos actual y para toda la historia de Vamos Juntos. Fue el presidente de la Nación. Entonces, y que hay mucho para reivindicar de ese gobierno. Pero no creo que sea una cuestión determinante. Me parece que está más... ¿viste esa cosa del resorte de que va a ver qué pasa cuando diga? Y cuando diga no va a ser tan determinante como uno imagina. En todo caso, habrá que esperar. Todavía no se pronunció. Y el lado de Cristina, porque Cristina quizás, no sabemos todavía, pero quizás el martes que viene la justicia la condene. Sí. Y eso, alrededor de Cristina especulan que, fíjate que ya han amenazado gremios estatales, es decir, paramos al Estado, Delía dice que cortar todas las rutas, salir la protesta social. Si Cristina es condenada, parece que van a paralizar el país, o amenazan con eso. Y eso de alguna manera va a obligar a Cristina a jugar en otra instancia también. Toda esa mirada es una mirada extorsiva, antidemocrática. Sí. Y totalmente repudiable. Pero es real. Es real. Y hay que denunciarlo, y hay que ponerle un freno. No puede ser que porque va a haber una sentencia, que no es la sentencia a un gobierno ni a un partido. ¿Se entiende? Es la sentencia a una persona por determinados hechos ilícitos. Ponga en jaque la democracia argentina. Te paran el país porque van a condenar a una persona porque robó. Cristina, a ver si entendemos, es la que mete todo dentro de la bolsa. Y dice, están condenando al peronismo, están condenando a un movimiento político, están condenando a todo un gobierno y hace unas cuentas en el aire. No, señora. Acá hay una condena sobre usted y sobre sus hechos, que es el enriquecimiento con obra pública. Por eso usted es millonaria. Lo que haga el resto de la política que acompaña a Cristina, allá ellos, pero no pueden utilizar y ser extorsionadores de toda la sociedad democrática de este país, que te paro el Estado, que te paro un área de gobierno, que te paro la calle, que te corto, que no... Eso no va. Pero, ese núcleo duro que tiene el kirchnerismo, con una Cristina condenada, se va a endurecer más. Sí, y a lo mejor Cristina necesitará jugar para hablar, o quizás una candidatura de Cristina le va a justificar aún más su discurso de esta idea que ella plantea de que la quieren proscribir. Cristina habla de que la justicia y el Círculo Rojo la quieren proscribir. Es una idea que ella plantea. No, hay un dato de la realidad, que ella no fue candidata hace 3 años, no porque alguien la proscribió. No le daba. Porque no le daban los votos. Y lo eligió Alberto Fernández y ahora lo desconoce. Lo desconoce Alberto, pero no a los cargos que le da Alberto, ¿no? Porque están todos ahí agarrados como garrapata, no largan ni una dirección general. Pero ella está desconociendo que producto de su debilidad electoral eligió a Alberto Fernández, a quien hoy cuestiona y no se hace cargo y responsable del gobierno y no larga ninguno de las posiciones de poder y de caja. No, y la otra cuestión es que aún si es condenada puede apelar a la Cámara y puede apelar a la Corte eso Suprema sí. y puede ser candidata. Sí, claro que Candidata va a ser siempre, candidata va a ser siempre. De hecho, nosotros el caso de Carlos Menem, 20 años. Lamentable ese caso, por eso nosotros creemos que ficha limpia debe existir, que condena en segunda instancia no puedas ser candidato a cargos públicos. En cualquier modo, yo tengo una visión sobre el Cristina, pero fundamentalmente sobre el kirchnerismo, que es que no hay futuro allí, no hay discurso. Vos fíjate que todas las intervenciones o la interpretación que hacen de la Argentina es vieja, no hay propuesta, es de enojo, es de falta de entendimiento. Yo creo que hay ahí un egoísmo muy, muy marcado por parte de ella y una posición adolescente que da, a veces da escalofrío de la cámpora, ¿no? Son chicos que se desentienden de la causa-efecto, quieren las cosas pero no hacen el esfuerzo, se mandan las macanas pero no se hacen cargo. Son chicos promedio de edad más grandes. Sí, son más grandes, pero actúan como adolescentes, ¿viste? No son niños, pero tampoco son adultos. Quedaron ahí en el medio. Y es preocupante. Y ese es el gesto del paravalancha. ¿Entendés? Es la fantasía de estoy acá, pero querido,
Vos te referís a Máximo Kirchner y a Mayra Mendoza en el Paravalancha en La Plata. Pero, escuchame, manejás la caja más importante del Tesoro de la Argentina, PAMI, ANSES. Estás parado en el Paravalancha no haciéndote cargo de este gobierno. En nada. Decís que el país está muy mal y no asimilás que está muy mal en función de las decisiones y la construcción del poder que vos hacés. Querés que Alberto se vaya, pero no renunciás a ni un solo cargo y tu organización política está agarrada de todo. Es una posición estrictamente adolescente. Y cuando vos escuchás a Máximo, che, Máximo, ¿qué opinas de la Argentina? ¿Cuáles son los desafíos? En términos de desarrollo económico, de empleo, de matriz energética. ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué opinás vos? No opina nada, no hay propuesta. Entonces, claro, es un agujero negro. Entonces, Cristina, egoísta, y los chicos adolescentes, y todo el mundo atrás. Yo creo también porque no se ha generado el oxígeno para que una propuesta peronista pueda surgir. Y ahí puede haber una conversación mucho más virtuosa. Hernán, antes de despedirte, la última y breve. Hoy no pudo sesionar la Cámara de Diputados de la Nación. Dos sesiones fallidas, no consigo quórum del oficialismo por distintos motivos que yo lo expliqué cuando comenzaba el programa. El tema de universidades y el tema de autoridades de la Cámara por una imposición que quiso hacer el oficialismo que no resultó. Había sesión en la legislatura porteña. ¿También se cayó esa sesión? No se cayó. Vino el jefe de gabinete a dar su informe. Hizo un comentario sobre el kirchnerismo, cuestionando el manejo de la política social. Y el bloque del Frente de Todos, liderado por la Cámpora, se levantó. Ofendidos, enojados. La verdad que hay algo también de intolerancia, porque se podrían haber quedado, podrían haber rebatido, podrían haber cuestionado las palabras del jefe de gabinete. De hecho, eso es parte de la política. Pero no, se levantaron y se fueron y no participaron de ese informe, que la verdad que fue un informe más allá de lo político, de esa parte del mensaje, donde recorrió punta a punta toda la gestión del gobierno de la ciudad. Pero no habrá sido inoportuno Felipe Miguel a la hora de expresarse, no habrá tenido, a lo mejor no midió bien el escenario, porque en definitiva lo bueno era que pueda explicar la gestión a todos los legisladores en una parte. Sí, quizás fue no esperada la reacción del bloque del Frente de Todos, tampoco Felipe Miguel es una persona que tenga una forma de hablar agresiva, ni mucho menos. Me parece que fue a querer dar un mensaje claro sobre el posicionamiento político de la ciudad en determinados temas, en contraste con el gobierno nacional, y bueno, el bloque eligió ese modo, que a mí no me parece mal, pero hay que terminar con la idea de que nos ofendemos y nos vamos, sino porque ahí no había discusión de mayoría, hacer un debate de ideas. Hernán, muchas gracias. Gracias por tu visita. Vamos a ir a un breve corte y cuando volvamos, bueno, malas noticias, pero las tenés que conocer. Leandro Dario te cuenta cuáles son los aumentos que se vienen en diciembre, el mes que estamos comenzando. Ya volvemos. Diciembre, se viene la fiesta, viene Papá Noel, pero también vienen los aumentos. Hay que tomárselo con un poquito de sarcasmo porque si no duele mucho la realidad. Leandro te dice cuáles son los aumentos que más nos van a doler. Me es difícil preparar la billetera, Daniel, porque se vienen aumentos en áreas sensibles estratégicas para todos los laburantes. Transporte, salud, educación. Bueno, son muchas las áreas, tarifas de servicios públicos, muchas las áreas donde van a aumentar los precios y eso va a tener un impacto seguramente en la inflación de este mes que está arrancando hoy, diciembre. Te vamos a mostrar en una placa cuáles son los principales rubros. Transporte en el AMBA, un 40% de aumento. Esto te quiero... ¿Qué incluye esto? ¿Subte y colectivos o solo colectivos? Eso incluye colectivos y trenes. Trenes. No subte. No subte. Tiene que reglamentarlo todavía el Ministerio de Transporte, pero el último ajuste que hubo fue en agosto, con lo cual está proyectado para diciembre un aumento del 40%. Aumentarían tanto los boletos de colectivos como los boletos de trenes que circulan en el AMBA. Prepaga, salud, 6,9% de aumento en diciembre y vas a tener en enero del año que viene otro 6,9%. No, porque había un 13,8% autorizado, Así es. pero lo dividieron en dos para que no caiga todo en diciembre. Pero el aumento autorizado de las prepagas es de 13,8%. Así es. O sea que se va a pagar 6,9% ahora y después 6,9% más en enero. Un aumento que le pega de lleno a la clase media, que es la que tiene generalmente prepagas. Colegios privados en Cava
14,5% de aumento. Colegios privados en la provincia de Buenos Aires va a ser un aumento un poco inferior, alrededor del 10% de aumento, pero también se va a sentir en la provincia de Buenos Aires. Nafta, esto es interesante, combustibles. El gobierno vendió el aumento de nafta como parte del programa de precios justos. El programa de precios justos va a empezar ahora en diciembre. Es alimentos y productos de consumo masivo, de higiene personal, que tienen un 4% de aumento mensual, esos productos que están dentro de precios justos. Bueno, nafta también va a tener un aumento de 4% mensual de acá a marzo. Ahora, es interesante porque no es tanto un programa que va a beneficiar a la gente que va a cargar nafta, sino que es más que nada un sendero para las petroleras, ¿no? Que todos los meses van a poder aumentar 4%. Vas a tener aumento en diciembre, en enero, en febrero y en marzo. Pero digo, con una inflación que vos recién señalabas que el piso va a ser del 6, en teoría estaría por debajo, hay que ver si se cumple esto, ¿no? Está por debajo, pero vos fíjate que este año no tuviste aumentos todos los meses de combustible, Claro. Estuvo más pisado. Acá se levanta el pie sobre el precio de los combustibles. Y acordate que el precio de los combustibles tiene un impacto en todos los demás productos. Claro, impactan en la cadena de precios. Generalmente en alimentos, en productos de consumo masivo, y eso va a tener un efecto cascada. Tarifas de luz, gas y agua van a aumentar en diciembre, es decir, en diciembre continúa la quita de subsidios y va a ser esa quita de subsidios por consumo o por ubicación. Es decir, por ejemplo, agua va a ser por ubicación. Si vos vivís en una zona de alto poder adquisitivo, vas a tener que pagar en diciembre la tarifa plena ya de agua. Eso se va a sentir también cuando se mida la inflación de diciembre. Y alquileres es interesante. Si vos firmaste contrato en diciembre de 2020 o en diciembre de 2021, vas a tener un aumento en diciembre de este año del 77,5%. 77,5% es un montón. Si pagas un alquiler de 40.000 pesos, vas a pagar más de 70.000 pesos de alquiler en diciembre de este mes. Son todos aumentos que van a impactar, como te decía yo, en la inflación de diciembre. Pero el próximo dato de inflación que vamos a tener es el de noviembre, el mes pasado. Y ahí es interesante porque en octubre tuviste 6,3% de inflación mensual y en noviembre las consultoras privadas, la de Camilo Tiscornia, por ejemplo, es un economista que mide mucho inflación en el GBA, ya está adelantando que va a ser una inflación del 6,2%. Por eso hablamos de un piso de inflación mensual del 6% que no logra perforar. En el gobierno hablan de un 5,9, o sea, les encantaría perforar el piso del 6, lo dan más cerca del 6, pero dicen que va a estar en 5,9. Para eso, mirá que estamos hablando, una décima en una inflación altísima, pero el número más cerca de bajar el piso 6 sería como un logro. De todas maneras, diciembre, también creo que lo dice Camilo Tiscornia, que diciembre sería más alto que noviembre, naturalmente, por estas cosas, ¿no? Sí, un dato alentador para abonar la hipótesis del gobierno. En octubre, Camilo Tiscornia midió la inflación y le dio 6,8%. Luego el INDEC comunicó que era 6,3%, es decir, 0,5% más. Ahora Camilo Tiscornia dice 6,2%. Si se vuelve a repetir esta tendencia de 0,5%, estaría más cercano de 5,7% que del 6%. Pero igualmente, como vos decís, es un número muy alto. El dato interesante que releva Camilo Tiscornia, que no es menor, es que el rubro de alimentos en noviembre sería sensiblemente menor al promedio general. Es decir, alimentos tendría un aumento del 3,8%, casi la mitad de lo que mide el IPC general, y esto es un dato alentador para el gobierno porque es donde le pega más a los sectores populares que utilizan la mayor proporción de sus ingresos para comprar justamente alimentos. A Damián Dipache le da más cerca de 5, pero también por debajo de la inflación promedio, ¿no? Digo, que también suele medir el pequeño consumo, ¿no? Claro. Se especializa en eso su consulta. Bueno, es un dato interesante porque, como te decía yo, en diciembre arranca el programa de precios justos, que tiene una pauta de aumento del 4%, y si se confirma que en noviembre, el mes anterior, los alimentos aumentaron un número similar al 4% o menos, ya te da un sendero de acá a los próximos meses de, por lo menos, ralentización del aumento del precio de los alimentos. Bueno, y lo que el gobierno decía es que a Argentina le vaya bien en el Mundial, porque si a Argentina le sigue yendo bien en el Mundial, estos números que dimos de aumentos van a ser duros, pero van a ser tomados con optimismo. Si Argentina queda fuera del Mundial, estos números van a parecer gravísimos. Pues va a cambiar el humor social. ¿Va a ser más doloroso o menos doloroso para el humor social? Aunque en el bolsillo sea lo mismo, en el humor social impacta mucho el fútbol. Y esto no lo decimos nosotros, sino que ya muchas consultoras han medido el humor social relacionado
con la economía y el mundial, y está muy relacionado con la suerte de Argentina, ¿no? En los partidos. Totalmente. Es así. Bueno, gracias por habernos acompañado. Mañana, último día de la semana, 9 de la noche, aquí en el canal de la ciudad. Te esperamos para contarte todo lo que sucede en Argentina y en el mundo. Hasta mañana.